Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios les esté bendiciendo. Este es, hermanos, como decíamos, pues después quizás de la fiesta de los tabernáculos, dice que nuestro Señor Jesús se fue al monte de los olivos por la mañana, dice, al templo, ¿no es cierto? Y comenzó a enseñar también. Y cuando estaba haciendo eso, cuando estaba enseñando, hermanos, podemos imaginarlo, ¿no es cierto? Él sentado, como dice un poquito más adelante, que él dice, se sentaba y todos venían y alrededor de él se agolpaba la gente para escucharle hablar, para escuchar sus enseñanzas cuando estaba en el templo. Y, y dice que vinieron a él los escribas y los fariseos y le trajeron, dice, una mujer sorprendida en adulterio y lo pusieron en medio de él. Este pasaje que leímos, hermanos, que está solo en Juan, esto de la mujer adúltera, hay muchos de los que saben de todo eso, y los eruditos, que dicen que no es de Juan, que no está en los manuscritos más antiguos, ¿sí? Es uno de los pasajes medio discutidos así, pero normalmente se acepta, hermanos, que fue algo que sucedió, pero que en realidad que fue un hecho que sí que sucedió, pero que en realidad no corresponde, no está en el original de Juan, ¿no es cierto? En el Evangelio de Juan original. Pero de todas maneras, hermanos, refleja perfectamente el carácter de Jesús, refleja perfectamente el Evangelio y refleja perfectamente cómo eran los escribas y los fariseos también. ¿Amén? Hay tres palabras que quiero que tengamos en cuenta hoy, especialmente, y que se ven acá. Una es miseria o pecado. La otra, hermanos, es justicia y la otra es gracia. Amén. Pecado, justicia, gracia. Ustedes saben que incluso, volviendo un cachito, hermanos, a esto de que eso no pertenece a Juan o no pertenece a Juan, incluso en en otras versiones de la Biblia aparecen en algunas al final del Evangelio de Juan. En otras en el capítulo 7, en otras en otro, no está bien definido dónde colocarle y eso, pero esto solo para que sepan, hermanos, el tema ustedes saben que los originales, lo escrito por Juan, lo escrito por Pablo, lo escrito, hermanos, por los apóstoles, no existe. Amén. Hace años, no existe eso. No existe, existieron, sí, pero hoy no están. Esos originales desaparecieron. Lo que existe, hermanos, y que a raíz de eso se llegó a formar el Nuevo Testamento, hermanos, y la Biblia toda también, porque fue de la misma manera con el Antiguo, hermanos, son los manuscritos, o sea, copias de eso que desapareció, de las cartas de Pablo y todo eso. Copias que hacía uno, copias manuscritas. Fueron manuscritos hasta que apareció, ¿qué? La imprenta. Amén. Hermanos, y siempre se toma como manuscritos o copias más fidedignas, se las toma a la hora de querer traducir la Biblia, hermanos, se toma los más antiguos. ¿Por qué? Porque pasaron menos años entre el hecho que relata ese manuscrito y cuando fue escrito. Y mientras menos años pasan, hermanos, más fidedigno es algo, ¿cierto? Más fidedigno es un documento. No es lo mismo que yo haga una copia, hermanos, de hoy de lo que viví que haga una copia hoy de lo que hicimos el año pasado, a que la haga, hermanos, dentro de 3 años, lo que hicimos el año pasado, porque muchas cosas me voy a olvidar, muchas cosas no voy a poner, y después venga otro y copie de esa, hermanos, y así él también va a ir sacando cosas, o él también se le van a ir pasando cosas, y así va sucediendo, y así sucede, hermanos, con los manuscritos, no solo de la Biblia, sino de todos los libros antiguos, ¿sí? Por eso, hermanos, y la Biblia por eso es una de las más fidedignas, y en esto, hermanos, supera por lejos a todos los libros antiguos, en que los manuscritos antiguos o las copias más antiguas, hermanos, están muy cerca del hecho que relata, ¿sí? Eso lo hace más fidedigna que ningún otro. No hay otro libro que se compare en eso. Le gana, hermanos, por goleada. Amén. No recuerdo bien, pero creo que el libro, porque no pensaba explicar esto, pero uno de los libros más antiguos, que no recuerdo bien cuál es ahora, pero sé que pasaron desde el original hasta los primeros manuscritos que se encontraron de ese libro, que no era el original, sino que eran manuscritos, hermanos, pasaron 1000 y pico de años. Y la Biblia tiene creo que el más cercano es unos 80 o 70 años. Es muy, muy por goleada le ganan eso. Por eso lo hace más fidedigna también. Pero
¿qué es lo que nosotros tenemos? Más allá de eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que mirar y ver qué hace la Biblia y que no nos queda dudas de qué es la palabra de Dios? ¿Qué hace a la Biblia la palabra de Dios? La Biblia fue escrita por 40 autores, sabemos, ¿no es cierto? Y muy separados en el tiempo uno del otro, ¿no? Muy separados también, no tanto en el Nuevo Testamento, pero sí especialmente en el Antiguo, sí. Lo que escribió Moisés fue hace, hermanos, 5.000 y pico de años, 4.000 y pico de años. Lo de David, lo que escribió Samuel de David, pasaron pues después de 1.500 años, después de 1.500 años después de Moisés, y así en muchos otros autores, algunos un poquito más cerca, pero hay esas diferencias. Pero ¿qué es lo que la hace la palabra de Dios? Y que para nosotros eso, no hay dudas de eso. Que a pesar de eso, en la Biblia, hermanos, hay una historia única, que es la historia de redención. Amén. Una historia única, hermanos, que además viene progresivamente. Amén. Es progresivo. Es como si Dios le fuese dando un poquito de revelación al más antiguo, a Abraham, a Moisés, y después siguió con David, y después siguió con los profetas, y después vino Jesús, y todo en orden. Un orden progresivo, un orden histórico y un orden orgánico también. O sea, si saco uno, hermanos, si nosotros le sacamos Levítico a la Biblia, no tenemos Biblia. Si usted le saca el Génesis, no tiene Biblia. Es un libro, amén, a la vez. Pero fue escrito así y fue dado en todo ese tiempo. ¿Entienden, hermano, lo que quiero decir? Eso es lo que hace que la Biblia, lo que hace que no tengamos dudas de que es la palabra de Dios. O es la evidencia, mejor dicho. No tenemos duda porque nosotros creemos, porque sabemos además sabemos que Jesús es real, que existió, que todo lo que sucedió con él fue real, pero la evidencia que podemos ver también, hermanos, es esa, viendo la Biblia, ¿sí? Que hubo un orden, que hay una historia dada en orden, no se la dio toda entera al primero, hermanos, sino que fue dada progresivamente y en un perfecto orden, y en un orden histórico. No es que sucedió el pacto de Abraham. Fíjense si Abraham hubiese existido en la historia después de David, por ejemplo. Es un desastre, no hay historia, no hay orden histórico, entonces lo descartamos, es un cuento, pero es un perfecto orden, ¿sí? Hermanos, esto para explicarles un poquito eso, hermanos, lo más importante es eso, y nosotros sabemos que es la palabra de Dios, ¿no? Pero suceden estas cosas, que hay cosas que con el tiempo algunos copistas fueron agregando o sacando también. Que eso ya lo hemos visto y un día lo vamos a ver bien también. Pero no deja de ser, hermanos, de mostrar la Biblia, la historia y el mensaje de redención para todos nosotros. Amén. Y ahora nos metemos más en el capítulo que leímos, en el pasaje que leímos, hermanos. Dice que vinieron a nuestro Señor Jesús estos hombres, unos escribas y fariseos, le trajeron, dice, una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en el medio y le dijeron, maestro, dice, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés dice que hay que apedrearla, pero ¿vos qué decís? La primera, miseria, pecado, hipocresía, falsedad, trampa, corresponde, hermanos, a ellos. Porque no eran celosos de la ley de Moisés, porque no eran que estaban defendiendo a Dios, o que se estaban parando por Dios. Como esta mujer pecadora que Dios dijo que se debe apedrear, que se la debemos apedrear, ¿cómo puede ser que rompa la ley de Dios, que no tenga temor de Dios? No era por eso que venían y que la trajeron. Era, hermanos, para hacer caer a Jesús. Hacerlo caer, ¿por qué? Porque por dos cosas. Es muy parecido también a cuando le presentaron lo de la moneda, ¿no es cierto?, del César. Hermanos, por dos cosas. Una es que si Jesús decía que sí, que la apedrearan, los judíos no tenían potestad en ese entonces para matar a nadie. Eran los romanos. Tenían que llevar a juicio a los romanos. De hecho, pasó cuando quisieron matar a Jesús, cuando lo crucificaron. Tenían que ser los romanos. Pero si Jesús decía así, mátenla, apedréenla acá nomás, ahora mismo, ¿cómo va a pecar así? Que la ley de Moisés y todo eso, hermanos, lo ponían en contra de los romanos. Iba a ser un problema grande para Jesús. Lo iban seguramente a encarcelar o a matar a Jesús. La idea era esa. Pero si Jesús decía que no la apedreen,
que no la maten, iban a decir al pueblo, a los judíos, que Jesús era un falso maestro porque estaba en contra de la ley de Moisés. Si la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Esa era más o menos, hermanos, más o menos no, esa era la trampa con la que venía. Esa fue la primera miseria, ese fue el pecado que ellos traían. Dice que Jesús seguía agachado, no sé, inclinado en tierra y escribiendo con el dedo. La otra es, hermanos, también corresponde a ellos y a su hipocresía, que la ley de Moisés dice en Deuteronomio 22:22, que cuando una mujer es sorprendida en adulterio, casada es sorprendida en adulterio, se debe apedrear, sí, a la mujer, pero también al hombre que estaba con ella. Y el hombre no está acá. Amén. El varón acá no está. Seguía siendo, hermanos, algo miserable, seguía siendo algo pecaminoso. Y Jesús dice que ellos insistieron en preguntarle, y Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. ¿Qué quiso decir Jesús con eso, hermanos? El que vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. ¿Qué quiso decir con el tema de ser el primero? Cuando se lapidaba a una persona por pecadora en la ley, hermanos, se llamaba a 2 testigos para eso. 2 testigos que tenían que dar un testimonio fehaciente de que esa persona era pecadora. Y esos testigos eran los primeros en tirar las piedras. Los primeros en tirar las primeras piedras a la persona. Y Jesús le dice, hermanos, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Dice que se fueron yendo, ¿no es cierto?, acusados por su conciencia, se fueron yendo uno a uno, primero los más grandes, después los más jóvenes, pero todos, no quedó nadie, no quedó ninguno, y no tiraron ninguna piedra contra la mujer. Porque todos, amén, todos ellos eran pecadores. Seguimos, estamos hablando de la parte de pecado. Entonces tenemos a los fariseos que trajeron a la mujer, hermanos, siendo pecadores, queriendo tenderle una trampa a Jesús, siendo mentirosos, viniendo como con una amabilidad a ver qué decía el maestro, pero en realidad era toda una trampa. Jesús lo sabía igual. Después tenemos, hermanos, la falta a la ley, porque no estaba el otro, no estaba el hombre tampoco. Y ellos dijeron que en el acto mismo lo habían encontrado, o sea que lo habían encontrado con el hombre, con el varón. Y no lo habían traído. Y no había testigos, era cosa de ellas nomás que venían. O mejor dicho, los testigos eran ellos. Los primeros que tenían que tirar, supuestamente por lo que decían, eran ellos. No lo hicieron. Después tenemos, hermanos, y siguiendo con la parte de la palabra pecado, a la misma mujer. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que el adulterio es pecado. Que una mujer que engaña a su marido, o un hombre que engaña a su mujer, el adulterio es para los dos, hermanos, es pecado delante de Dios. Y en la ley, hermanos, se mandaba justamente así, a que se matara a los dos pecadores. Que se matara a los dos, hermanos, que se lapidara a los dos, tanto al hombre como a la mujer. Mostrando eso, hermanos, lo que Dios y cómo a Dios le repugna ese pecado, todo tipo de pecado, pero cómo le repugna ese pecado cuando está delante de Él. Para Dios tiene que ser muertos, y muertos así medio... Imagínese usted mirar una lapidación. Está usted así medio de afuera y está ahí un grupo de gente tirándole piedras a una persona que la tienen que tirarle piedras hasta matarla. Es horrible. Es una salvajada, es feo el espectáculo. Pero es, hermanos, lo que Dios dice lo que Dios decía en la ley que debía suceder cuando se encontraba a dos personas cometiendo ese pecado. Porque es, hermanos, y tiene que ver con el carácter de Dios, es lo que Dios piensa de esa persona. Dice que así quitarás. Dios no le dice, sáquenla fuera del campamento y apedréenla y hagan esa salvajada, eso tan feo, háganlo. No les dice así, dice, así quitarás el mal de Israel. Así harán justicia, dice Dios, tanto al hombre como a la mujer. Amén. Delante de Dios, hermanos, todo lo que sea pecado
ese pecado y los demás pecados hiede, huele feo, es horrible. Todo tipo de pecado es horrible delante de Dios y Dios no puede estar ni cerca de eso. Amén. Y Dios quiere, hermanos, destruir al pecado y lo va a hacer, lo va a hacer. Eso es, hermanos, la primera palabra. La mujer, los fariseos, esto que trajeron a la mujer, la gente que iba a apedrearla, que había un grupo ya aparece, hermanos, y la misma mujer. Todos pecadores, todos pecando. La otra palabra es, hermanos, justicia. Y tiene que ver un poco también con esto. ¿Qué merecen delante de Dios? ¿Qué merecen esas personas? ¿Qué merecen? ¿Qué es lo que merecen, hermanos, los fariseos? ¿Qué es lo que merecen las personas que iban a apedrear y que fueron puestas ¿cómo es que se dice? Fueron expuestas, ¿no es cierto?, uno delante del otro, de que todos eran pecadores, de que había miseria en todos ellos. ¿Y qué merece la mujer? La condenación. Y eso, hermanos, es justo delante de Dios. Porque, hermanos, no puede haber pecado. No puede haber nada que, hermanos, sea pecado, nada que esté podrido en nosotros, nada que esté podrido en la gente, no puede habitar delante de Dios. Dios se va a encargar porque Él es juez justo, entonces nada injusto puede estar delante de Él. Y Él mismo se va a encargar, hermanos, de que eso desaparezca, de que eso se vaya delante de su presencia. Amén. Y la otra palabra es gracia. Gracia. Hermanos, si había alguien que sí podía arrojar la piedra y ser el primero en hacerlo, ese era, Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Si había alguien que estaba libre de pecado, ¿quién era? Jesús. Y no lo hizo. Ni yo te condeno, le dijo el Señor. Vete y no peques más. Hubo gracia para ella. Hubo gracia, hermanos, para esta mujer. Hubo un regalo para esta mujer. Que le regaló vida cuando ella no la merecía. Le regaló vida a los fariseos cuando ellos no los merecían. Hubo gracia y misericordia para ellos. Le regaló vida a la demás gente también cuando no merecían. Todos debían morir ahí. Si era por el carácter de Dios, si era por la ley de Dios. Porque había pecado en ellos, en todos ellos. Hubo gracia, hermanos, en nuestro Señor. Vete, dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Yo quiero pensar, hermano, que este vete y no peques más, que a veces es como que muchos decían, antes decían, hermano, que es como peligroso esta parte del versículo, porque dice, es como que aliviana el pecado del adulterio. Y para Dios es uno de los pecados más graves que hay. Pero este vete y no peques más, hermanos, yo creo que es un mandamiento. Y también, hermanos, es una orden, vete y no peques más. Pero también, hermanos, junto con esa orden está el poder para hacerlo. Amén. Ese poder, hermanos, para que ya no lo hagan. Porque de Jesús hasta acá, todo mandamiento de Él, toda orden de Él, está acompañado, hermanos, del poder para hacerlo. Del poder para cumplirlo. Está acompañado, hermanos, o viene de ese Espíritu Santo que está en nuestros corazones. En aquellos tiempos dice, escribiré mis leyes en sus corazones y no me acordaré más de sus pecados. Está acompañado de la orden. Lo mismo es, hermanos, que cuando el Señor hacía los milagros, la orden estaba acompañada del poder. La orden de que el ciego vea estaba acompañada del poder que hacía que el ciego viera realmente. La orden de cuando le dice a Lázaro que estaba muerto hace 4 días, hermanos, que salga fuera, esa orden estaba acompañada del poder que resucitó a Lázaro. Este vete y no peques más, yo quiero pensar que es así, creo que es así porque se trata de nuestro Señor Jesús, porque lo mismo es también para cada uno de nosotros. Vete y no peques más, no lo hagas, ahora tenés el poder para hacerlo.
Y si eso fue así, hermanos, si creo que fue así, hermanos, entonces la gracia es completa para esta mujer. Entonces ahí tenemos esa otra palabra también en este pasaje, en este episodio, hermanos, para cada uno de ellos. Pecado, miseria y gracia. Ahí tenemos el Evangelio, nuestro pecado, nuestra miseria y la justicia de Dios por su gracia dada a nosotros. Ahí tenemos la cruz. El único que podía, hermanos, el único que puede condenarnos a cada uno de nosotros, hermanos, no lo hizo. El único que podía, hermanos, quitar los pecados por cada uno de nosotros, sí lo hizo. Y no se trató de que quitó los pecados, barrió los pecados así nomás, los tiró a un costado. No lo hizo siquiera en esta mujer tampoco. Lo que Él hizo, hermanos, fue pagar el pecado de esta mujer. Pagar el pecado de muchos de los que se fueron acusados por sus conciencias. Pagar el pecado, hermanos, de los fariseos también cuando fue a la cruz. No es que los perdono así nomás. Alguien tiene que pagar lo que se rompió. Alguien tiene que pagar la injusticia. Y ese fue, hermanos, nuestro Señor Jesús. 6 meses después, más o menos, de esto, lo pagó. 6 meses después de esto, pagó el pecado de esta mujer. Cuando fue a la cruz. Vete y no peques más, no era algo así nomás. Amén. Por eso les decía, está acompañado del poder, porque después Él murió por ella. Porque después Él fue a la cruz también por ella. Y así es como nosotros somos salvos también. De venir, hermanos, siendo pecadores, siendo adúlteros también. En Santiago dice la palabra de Dios, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Hermanos, todo eso, todo trayéndolo ahora a lo espiritual y a nosotros. Toda pasión, si nosotros tenemos más pasión por el fútbol, la selección y todas esas cosas que por las cosas de Dios, somos adúlteros espiritualmente. Somos almas adúlteras. Si hay más pasión en nosotros, hermanos, o más devoción en nosotros por nuestros negocios, por nuestras cosas, que por la obra de Dios, oh almas adúlteras, dice la palabra de Dios. Lo somos. Si estamos más preocupados por nosotros, por cómo nos va a ir, que por cómo le va a ir a la obra de Dios, usted es un adúltero. Y es uno de los peores pecados delante de Dios. En la ley Dios mandaba que se lo apedreara, así nomás, y de forma medio salvaje, horrible. Hermanos, pero no se termina ahí tampoco. Jesús acá perdonó. Jesús acá un poquito antes, Jesús había dicho que entonces dice Jesús, todavía un poco de tiempo, en el 7:33, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podrás venir. En otra parte, creo que es en Isaías, buscadle mientras pueda ser hallado, llamadle mientras esté, algo así, mientras pueda ser hallado también. No recuerdo exactamente, hermanos, no importa, pero es lo que dice, buscadle mientras pueda ser hallado. Hermanos, este tiempo, desde Jesús hasta incluso pasando por el tiempo nuestro, Él puede ser hallado. Y Él puede perdonar como lo hizo con esta mujer, perdonarlo a usted como lo hizo con esta mujer. Perdonarnos a cada uno de nosotros, hermanos, cuando fallamos como lo hizo con esta mujer. Pero va a venir un tiempo que no va a ser hallado, hermanos. Que va a ser el tiempo, hermanos, cuando Él después, o mejor dicho, va a venir, en este tiempo, Él vino a perdonar. En este tiempo y en otra parte Jesús dice, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Pero también dijo Jesús que todo el juicio le ha sido dado del Padre, se lo dio a Él. Y nosotros sabemos, hermanos, que Él va a haber un tiempo llamado el día de la venganza de Jehová, o el día de la ira de Dios, en que Él viene para condenar al mundo. Para condenar, hermanos, a los que persistieron en sus pecados. Para condenar, hermanos, a los que deben ser condenados. En este tiempo, ahora Jesús, acá, en esto que leímos, hermanos, estaba perdonando a la mujer. Perdonando, incluso después, 6 meses después, iban a tener perdón también aquellos que creyeran en Él. Aquellos, hermanos, incluso algunos de los que se fueron acusados por su conciencia, como decía, algunos de los fariseos, muchos de ellos fueron salvos también, porque creyeron. 6 meses después, hubo un perdón real. Un perdón real, hubo
el poder vino a ellos para ya ser verdaderos hijos de Dios. El pecado fue quitado de ellos. El pecado murió, hermanos. El pecado fue castigado, ya no en ellos, sino en nuestro Señor Jesús. La paga del pecado sucedió ahí. Por eso les decía, no fue un perdón así nomás para esta mujer. Ese vete y no peques más, hermanos. Yo voy a pagar lo que vos hiciste. Tu pecado va a ser sobre mí. Amén. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Lo pago yo. Lo pago yo. Y eso es lo que sucedió también con cada uno de nosotros, que a veces también somos esas almas adúlteras. Cuando hay cosas más importantes en nuestra vida que las cosas de Dios. Cuando es más importante, hermanos, no sé, incluso nuestra familia, que Dios. Somos almas adúlteras. Igual ahí hay una cosa que es, porque si Dios es más importante para nosotros, hermanos, una persona, un cristiano que pone a Dios por encima de su familia, en realidad ama más a su familia que una persona que pone a su familia por encima de Dios, aunque diga que para él lo más importante es la familia, incluso ante Dios. Y suene medio gallardesco, así que suene lindo también. No, el sabio es el que pone a Dios, y el que ama realmente a su familia es el que pone a Dios en primer lugar. A Dios en primer lugar. No estoy hablando ni de ministerios ni de iglesias, estoy hablando de Dios, de poner a Dios en primer lugar. Hermanos, ese es el verdadero cristiano. Ese no es un alma adúltera, como dice allá Santiago. Amén. Ese, hermanos, es un verdadero hijo de Dios. Pero recuerden bien esto, hermanos, en este tiempo Jesús, desde Jesús estando en la tierra, estando predicando y todo esto que venimos siguiendo, hermanos, hasta aún pasando por nosotros ahora y hasta el día que Él se lleve su iglesia, hay perdón para los hombres. Hay restauración para los hombres. Hay, hermanos, esto Jesús todavía está inclinado, escribiendo o lo que sea, hermanos, inclinado en tierra. Todavía no va a juzgar. Todavía está salvando. Yo he venido a salvar el mundo. Todavía lo pueden encontrar. Lo podemos encontrar. Y todavía podemos encontrar nuestra salvación. Pero hermanos, después va a venir un día que, ¿se acuerdan cuando hablábamos del reino del ya, pero todavía no, del reino de los cielos ya establecido? Y es más o menos, es un paralelo, es lo mismo. Ahora sí hay perdón, pero va a venir un día en que Él viene para juzgar. El día que viene como león. El día que va a venir, hermanos, para separar la paja del trigo. Para tirar, hermanos, la cizaña al fuego y el trigo a su granero. Pero hoy, hermanos, Él está también, ahora, con cada uno de nosotros. Nos está diciendo que nos vayamos y no pequemos más. Porque hay poder en nosotros. Porque hay poder. Nos está diciendo qué es lo que merecemos. Y esto también es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué merece usted? ¿Qué merecemos nosotros delante de Dios? ¿Qué merecemos? ¿Somos perfectos como Jesús? ¿Hemos sido siempre así, sin pecado, como nuestro Señor Jesucristo? ¿Hemos soportado todas las tentaciones como lo hizo nuestro Señor Jesucristo por amor al Padre y por amor a cada uno de nosotros? ¿Hemos llegado, hermanos, a obedecer, hermanos, a Dios como lo hizo nuestro Señor Jesús? Aún pudiendo, dice, Él mismo dijo, bajarse de la cruz o no ir a la cruz. Aún su cuerpo mismo, su mismo organismo, su cuerpo, hermanos, pidiéndole que no vaya a la cruz cuando lloraba, sudaba gotas de sangre allá en Getsemaní, pidiéndole que no vaya a la cruz. Pero Él fue igual, fue contra sí mismo también. Todas las tentaciones soportadas. ¿Se da cuenta lo que es eso también, hermanos? ¿Se da cuenta lo que es? O acuérdese cuando usted sucumbe ante una tentación. Y cuán eso que es más fuerte que yo, que decimos cuando pasa. Eso que no podemos porque no andamos bien, que no podemos cortar y que sigue en nuestra mente creciendo y creciendo y vemos que nos va a llevar al pecado. ¿Se da cuenta lo fuerte que es eso, lo poderoso que es eso? Sí, Jesús soportó todo. Y siempre, hermanos, siempre. Después su cuerpo físico, su organismo sudando gotas de sangre, también pidiéndole, no vayas a la cruz. El diablo cuando estaba subiendo a la cruz, hermanos, el diablo, si eres hijo de Dios, otra vez tentándolos, bájate. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. No,
siguió por obedecer a Dios. No hay nadie como Él. Nunca nosotros, hermanos, podemos haber sido como Él. Entonces, ¿qué merecemos? Porque el único que podía arrojar las piedras y juzgarlos, pero no lo hizo ahí, pero un día lo va a hacer a los hombres que tienen que ser condenados. No lo hizo. Entonces, ¿qué merecemos nosotros? ¿Qué merecemos? Es gracia. Nos ha sido regalada una salvación muy grande, muy grande. Fue gracia. Ese que hoy le dice vete y no peque más y nos da además del mandamiento el poder para que no lo hagamos. El poder que estaba en Cristo, hermanos, para que nosotros ya podamos vencer todo pecado. Ese que nos dice, hermanos, vete y no peque más y nos da el poder para vencer todo pecado. Y además, cuando caemos también, porque puede existir la posibilidad, dice la palabra de Dios, que hay restauración para nosotros si nos arrepentimos y si volvemos, y que está oficiando, haciendo de abogado para con sus hijos. O sea, nos cubrió por todos lados, hasta que sea perfeccionado su amor, su poder en nosotros, hermanos. Ese es nuestro Salvador. Ese es, hermanos, el que un día va a venir. Ese es, hermanos, el que si nosotros perseveramos en Él y le seguimos y le buscamos de todo, y buscamos conocerle cada día más y entender todo, hermanos, todas las cosas que Él hizo. Por eso es importante centrar nuestra atención especialmente en Jesús, en lo que respecta en todo es importante, pero especialmente en nuestro Señor Jesús. De ahí va a salir usted, hermanos, entendiendo todas las cosas. No se puede hacer al revés. No puede tratar de entender las cosas de afuera, hermanos, y después entender qué es lo que enseñó Jesús y lo que vivió Jesús. No, primero Jesús, primero Él. Y lo que significa la gracia. Porque ese, hermanos, nos perdonó. Pero no nos perdonó a nosotros tirando el pecado así al costado, tirándolo bajo la alfombra. Pagó nuestro pecado. Ocupó nuestro lugar. Recibió nuestro castigo. Sepamos bien qué significaron todas esas cosas. Y eso va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Y eso va a ser, hermanos, que cada vez podamos luchar con más fuerzas, con más poder contra el pecado. Ese pecado que se presenta todos los días contra nosotros. Amén. Pecado es en todo. No piensen en las cosas, peores cosas. Es en todo, hermanos, en todo. En la pereza para no orar, para no leer, para no buscarle, en todo. Todo eso también es pecado. Dios los esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Fue gracia. Fue un regalo, porque usted no lo merecía. Como no lo merecía esta mujer, como no lo merecía los fariseos, como no lo merecían los otros, tampoco. En cualquiera de esos tres grupos, o de esas tres, hermanos, o del lado de la mujer, o del lado, pecadores todos, no lo merecíamos. Fue gracia. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Dios les esté bendiciendo, y vamos a orar para que Él nos ayude a conocer cada día más, a conocer el carácter de Dios a través del conocimiento de nuestro Señor Jesús, a conocer a Dios en la faz, dice allá en Corintios, hermanos, en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les esté bendiciendo, hermanos. Conozcamos más a nuestro Señor.